afectadas por las solicitudes de aguas y mineras en el territorio mapuche-huilliche manifiestan lo siguiente. Hoy, a 6 meses del inicio del conflicto referente al agua, nosotros rechazamos toda intervención cobarde que están realizando particulares y apoyados por el Estado chileno en territorio mapuche-huilliche. Hacemos la reivindicación de derechos históricamente ancestrales de nuestro pueblo. Nuestra identidad cultural pasa necesariamente por la territorialidad, por el entendimiento del entorno como un todo, y es en este sentido que no se pueden separar las cosas, no se pueden parcelar los elementos, no se puede hablar solamente y únicamente del agua, también se debe hablar de la tierra, del mar, del aire, de la superficie. Aquí tenemos nuestra vida, aquí tenemos nuestra religión, nuestra historia, aquí se fundamenta toda nuestra condición y existencia, y esta la que vamos a defender para nuestros hijos y nuestras hijas y las futuras generaciones. Por lo tanto, exigimos, punto 1, que se respete el territorio de nuestro pueblo que por derecho ancestral nos pertenece. Segundo, que se denieguen todas las solicitudes y peticiones de derechos de aprovechamiento de agua pedidas por particulares en territorio de la Futa-Huillimapu. Exigimos la aplicabilidad del convenio 169 y la reformulación del Código de Agua y de Minería, como asimismo la derogación del decreto 124, porque no se ajusta a los derechos de nuestros pueblos originarios, ni mucho menos a las normas internacionales de los derechos humanos. Cuarto, exigimos el respeto a nuestra espiritualidad, a nuestros lugares sagrados, Guillatúe, Ñenco, Ñenmahuidam, Ñenblasquén, Chao Huentellao, Chao Quintuante, entre otros. Quinto, exigimos la provisión de concesiones de agua y concesiones mineras en todo nuestro territorio. Exigimos el respeto en nuestras riberas y costas y que las empresas y familias poderosas no sigan saqueando nuestro mar. Exigimos el respeto de nuestros derechos constitucionarios. Declaramos a la sociedad chilena que seguiremos en pie para reivindicar los derechos de nuestros pueblos y no permitiremos represas hidroeléctricas ni empresas mineras en nuestras comunidades. Que le quede claro a los particulares y al Estado chileno que daremos la vida por defender nuestra Ñuqui Mapu, tal como lo hicieron nuestros puchas, nuestros abuelos, nuestros ancestros. Pedimos fuerza para nuestras autoridades tradicionales, Apuolmen, Loncos, Machi, dirigentes de comunidades y organizaciones mapuches, y mantengamos firme nuestra convicción y principios que nos han dejado nuestros puchaqueches. Nehuen Peñi, Nehuen Calahuen, ¡máximo!